clase de historia, ahora el siguiente punto que nos toca ver es hominización. ¿Qué es la hominización? En este caso es el proceso que determina la aparición del hombre a partir de un homínido. ¿De acuerdo? En este caso entonces vamos a hablar pues sobre el origen de la hominización. Primero, la hominización se da en este caso en el continente africano. Hace unos 5 millones de años aproximadamente desde que el homínido bajó del árbol. Para poder sobrevivir necesitó ponerse en dos patas. A partir de ahí, los científicos consideran a nuestro antepasado. Entonces, la característica fundamental es ser bípedo, es decir, caminar en dos patas. Bien, muchachos, entonces, ¿dónde se dio eso? En África. Es por eso que África es considerado como la cuna de la humanidad, ya que ahí se encontraron la mayor cantidad de pruebas antropológicas, antroposomáticas, ¿no? Y en este caso, paleontológicas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, tenemos África como la cuna de la humanidad, el país en donde se encontró la mayor cantidad de restos fósiles, Etiopía y Sudáfrica, específicamente en un lugar llamado el Valle del Rift. El Valle del Rift fue una falla geológica que se produjo, en este caso la Tierra, ¿sí? Entró en convergencia y se abrió formando un valle. Justamente en un valle tiene que haber agua. Y eso es lo que determinó aquí el proceso de hominización. Bien, entonces tenemos a tres, en este caso a tres lugares específicos, ¿sí? Etiopía, Sudáfrica y el Valle del Rift. Voy a ponerle por acá entonces que el Valle del Rift es una falla geológica. Ya está. Bien. Todo esto, muchachos, se da en la edad de piedra. Recuerda que la edad de piedra, de acuerdo a, en este caso, Vedel Simonsen y Christian Thomsen, y John Lubbock, pues se divide en tres: paleolítico, mesolítico y neolítico. En este caso, la hominización está en el paleolítico, que vamos a ver, posteriormente, pues, sus características. ¿Ya? Bien. Siguiente subtítulo, aquí está el proceso de evolución. ¿Cómo evoluciona el homínido? Erróneamente nosotros a veces, la mayoría de la gente a veces suele decir que nosotros venimos del mono. Pues eso es algo que se utilizó hace mucho tiempo. Hoy en día se sabe, gracias al avance de la ciencia, la genética, que nosotros en realidad evolucionamos del homínido. ¿De acuerdo? ¿Cómo fue esa evolución? En este caso, primero un mono, o también llamado monoprimate. Posteriormente vino el primate, luego el homínido y último recién estamos nosotros. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, eso fue el proceso de cómo evoluciona el homínido. ¿De acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, nosotros venimos del homínido. Obviamente que el primate y el monoprimate es un pariente, pero no venimos de él, simplemente del homínido. ¿De acuerdo? De ahí están nuestros ancestros, ya que se descubrió pues la prueba mitocondrial y arrojó, justamente el origen en los homínidos. Ahora, ¿quiénes son esos homínidos? Eso es lo que vamos a ver, justamente en el cuadro que voy a explicar, a continuación. Como nota, he puesto por acá, el homínido es nuestro antepasado y no, en este caso, el mono. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, algunas cosas más que le podemos agregar por acá son las características. ¿Cómo era el homínido? Bueno, en este caso, hablando un poco, digamos, de cómo fue la historia, pues se dice que el mono, el primate, antes vivía en los árboles. Es decir, pues, ahí tenía su alimento, no necesitaba ser bípedo, ya que utilizaba extremidades superiores e inferiores para poder trasladarse. Vivían en los árboles.
Con el tiempo, el planeta va a entrar a cambiar. Se van a extinguir las grandes especies, los árboles, animales, ¿no? Empiezan a extinguirse. Y en este caso, el homínido, que sería pues como ejemplo el Australopithecus, ¿no? Tuvo que bajar del árbol y en este caso pararse en dos patas. Ahora, ¿por qué tiene que pararse en dos patas? Homínido baja a buscar alimento. Si homínido no se pone en dos patas, homínido corre el peligro que lo puedan cazar. En este caso, diente de sable, por ejemplo. Entonces, homínido tampoco, si camina en cuatro patas, si mira hacia el horizonte, no lo puede hacer porque está lleno de pajonales, arbustos. Entonces, homínido tiene que pararse también para poder guiarse y observar al horizonte. Entonces, homínido tiene que adaptarse al nuevo cambio, ¿no?, que ha hecho la naturaleza. Ahí cumple también la teoría, ¿no?, de Charles Darwin, ¿no?, en su obra El origen de las especies. Por selección natural, la naturaleza selecciona al más apto. En este caso, el homínido va a ser quien se va a adaptar. Antes del Australopithecus hubieron muchas especies también. Estaba Ramapithecus, ¿no?, los Ardipithecus, hay infinidad de homínidos, pero no eran bípedos. La comunidad científica considera a nuestro antepasado siempre y cuando cumpla el requisito de ser bípedo. Es a partir entonces del bipedalismo que ya se habla sobre proceso de hominización. ¿De acuerdo, muchachos? Hasta llegar a nosotros en la actualidad que ya somos un Homo sapiens. ¿De acuerdo? Bien, eso sería entonces, muchachos, con la primera parte, o no, o como una especie de concepto acerca de la hominización. Ahora, a continuación, vamos a pasar a ver en este cuadro, ¿no?, todo con respecto a quiénes fueron estos homínidos, cuáles fueron sus características, cuáles son los homínidos más importantes que nos puede venir en examen, ¿no?, de admisión, ¿no?, y en este caso, pues, sus características particulares. Bien, entonces, otra vez, por acá está el Paleolítico. Recuerda que el Paleolítico es la primera edad de piedra. Luego viene el Mesolítico y el Neolítico. Con eso termina la edad de piedra. Para el examen de admisión a UNEVAL, en este caso, examen de admisión, en el prospecto solo considera al Paleolítico. Es por esa razón que vamos a estudiar a la primera edad de piedra. ¿Sí? Ahora, este Paleolítico se subdivide en tres: inferior, medio y superior. En este caso vamos a empezar con el inferior. Para tener algo concreto, te cuento, en el inferior es donde surgen la mayor cantidad de homínidos. Ahí están, pues, si te das cuenta, la mayor parte de homínidos. Digamos que si tú puedes deducir, verás que en el medio solamente uno, el Neandertal, y en el superior solamente uno, que es el Cromañón. Entonces se nos va a hacer bastante fácil para poder diferenciar a qué periodo pertenece. Bien, muchachos, entonces empecemos con el inferior. En el Paleolítico inferior aparece el primer homínido, el primer prehumano. En este caso va a ser pues el Australopithecus. Va a ser también el Homo habilis, el Homo erectus y el Homo antecesor. ¿Pero qué hicieron cada uno de ellos? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Bien, vamos entonces con la característica general del Paleolítico inferior, solo del inferior. En esta época se da la Peuple Culture. La Peuple Culture es el trabajo de piedras. Sí, la piedra que más se utilizó fue la sílex, ¿de acuerdo? Entonces por acá podemos relacionar con la piedra sílex, ¿sí? Vamos a ponerle por acá la piedra sílex y ya está, la piedra sílex. Profesor, ¿y por qué la piedra sílex? En este caso es más fácil de moldearla, es más fácil de labrarla, ¿de acuerdo? El primero que lo trabajó fue el Homo habilis, ¿de acuerdo? Bien, recuerda que aquí características generales.
Siguiente, el uso, ¿no? En este caso, digamos, ya como ya mencioné, la piedra sílex, ¿sí? En este caso, el uso de guijarros, ¿sí? El uso, en este caso también, ¿no? De lascas, ¿sí? Sería otra característica del inferior. ¿De acuerdo, muchachos? Ya está. ¿Qué más, profesor? La división del trabajo. Sí, en este caso había diferenciación. Macho, por ejemplo, se encargaba de la cacería, hembra de la recolección. Pero aquí había un detalle. Cuando macho iba a cazar, no necesariamente regresaba, porque también había otra especie que lo cazaba, diente de sable, por ejemplo. Cuando macho no regresaba, en este caso, hembra tenía que recolectar frutos, alimentos, nueces, ¿no? Entre otros. O simplemente tenía que ser carroñero, claro, tenía que ir, pues, en este caso, a recoger las sobras, ¿no? O ir a robar, por ejemplo, ¿no? De otra manada. También corría el riesgo de que otro homínido, ¿no? Macho, pueda someterlo. ¿Sí? Claro, cuando homínido sometía a la otra manada, a la hembra, mataba a sus cachorros. Entonces, macho tenía que volver. ¿Sí? Bien, entonces eso es una, ¿no? Una división del trabajo, en este caso, que se da también en el Paleolítico inferior. Aquí se inicia. Posteriormente, todos los que vienen a continuación también lo van a cumplir. ¿Ya? Bien, acá está pues otro, lo que había mencionado ya, las lascas, ¿no? Bifaces, y su organización social. La organización social en el Paleolítico inferior fue en hordas. Sí, no había pues un líder específico. No era como el clan, que hay un líder, ¿no? A quien se tiene que seguir. En este caso, cada uno era por su cuenta. Por eso, organización social, las hordas. ¿Sí? Bien, muchachos, entonces ahí está el Paleolítico inferior con sus características generales. Ahora vamos a ver el siguiente, que serían los homínidos. ¿Qué homínidos estuvieron ahí, profesor? Bien, vamos a empezar entonces con el Australopithecus, ¿sí? Antes del Australopithecus, ¿habrá habido otras especies, otros homínidos? Sí, también estaba el Ramapithecus, por ejemplo, el más cerca al Australopithecus. Se le dice Ramapithecus porque vivía pues en las ramas, en el árbol. Pero ¿podemos considerarle a él nuestro antepasado? No, porque no era bípedo como sí lo fue el Australopithecus. Por esa razón es que nosotros ponemos al bípedo Australopithecus. Es un animal, actúa mediante instintos. Lo único que lo diferencia es que este es bípedo. Nada más, no es Homo el Australopithecus. ¿Sí? ¿Y quién es el Australopithecus más representativo? El que mayormente nosotros debemos estudiar, Afarensis lucy. Afarensis lucy, ¿no? de una estatura de 1,20, 1,30, ¿sí? Fue encontrado el primer Australopithecus, por ejemplo, en este caso, Donald Johanson, ¿no? En la década de los 70, pues se encontró a Afarensis lucy en Etiopía, ¿sí? Donald Johanson, entonces, al descubrir a Afarensis lucy, pues daba la información, ¿no? El avance de la comunidad científica sobre el origen de nuestro antepasado. A Afarensis lucy se encontró la mayor cantidad de pruebas antroposomáticas. Sí, la mayor cantidad de prueba mitocondrial, a diferencia con Ardipithecus o con Ramidus, que incluso eran más antiguos. Australopithecus no tenía todas las características que nosotros en la actualidad tenemos con respecto a nuestros genes. ¿Sí? Es así entonces que Donald Johanson con su equipo, ¿no? Va a hacer investigaciones, ¿no? Digamos en el ADN, en la prueba mitocondrial en cada continente, ¿no? Ya sea América, ya sea Europa, Asia, y va a encontrar, ¿no? Bastante similitud, por no decir igual, a las mitocondrias que tenía Australopithecus afarensis. Por esa razón es que se le considera nuestro antepasado más directo. Eso no quiere decir que no haya otros homínidos, otros Australopithecus, obviamente que hay, pero a este tiene, ¿no? Esta Afarensis lucy tiene la información más exacta y precisa.
Recuerda que examen de admisión nos pregunta algo que ya está demostrado, algo que ya está investigado o comprobado, digamos, al 100%. Lo demás que tú puedes conocer, ¿no? Por ejemplo, Amanensis, Africanus robustus, niño de Down, que también son Australopithecus, ¿no? También son importantes, pero eso viene como objeto de debate. ¿De acuerdo? Bien, muchachos, entonces, Afarensis lucy es el homínido más representativo de los Australopithecus. ¿Cuál fue la característica importante de Afarensis lucy? Dimorfismo sexual. Sí, pues el dimorfismo sexual es la diferenciación del macho con la hembra. Macho a simple vista, hombros más, en este caso, más ensanchados, ¿no? Cadera más reducida, ¿sí? Macho un poco más alto, ¿ya? Macho más fuerte, ¿sí? En cambio, hembra estatura baja, caderas más ensanchadas. ¿Por qué, profesor, cadera más ensanchada? Porque va a procrear, ¿no? Un cachorro, pues, ¿no? En este caso va a seguir con, ¿no? En este caso reproduciéndose. Por eso, cadera más ensanchada. Ahora, hay animales que no tienen dimorfismo sexual, ¿no? Por ejemplo, digamos, en este caso, si tú ves el pollito, ¿no? El pollito a simple vista no tiene dimorfismo sexual porque no se puede diferenciar si es macho o hembra, ¿no? La llama, por ejemplo, ¿sí? Cuando es pequeño, ¿no? Tampoco puedes diferenciarlo netamente si es macho o hembra. Entonces ahí no se puede ver dimorfismo sexual. En cambio, en los homínidos sí se podía ver pues dimorfismo sexual. Entonces eso sería, muchachos, una característica especial, ¿sí? ¿Qué más? Pues en este caso el Australopithecus, ¿no? Es bípedo. Sí, pues esto ha sido también pregunta de examen de admisión. Entonces acá le ponemos el bipedalismo. El bipedalismo. Ya está. ¿Qué es el bipedalismo? Es cuando camina en dos patas. ¿De acuerdo? Cuando se sostienen en dos patas. Bien, muchachos. Como vuelvo a repetir ahora, ¿es el único Australopithecus? No, hay más. Africanus robustus, Amanensis, niño de Down, ¿no? Ramidus inclusive, que es mucho más antiguo, ¿no? Que Afarensis lucy, ¿sí? Y en este caso, pues, ¿no? Ellos serían con respecto a los primeros prehumanos. Bien, muchachos, hasta ahí entonces con Australopithecus. Siguiente homínido, en este caso viene el primer género Homo, que sería el Homo habilis. Esto es nuestro primer antepasado del género Homo, porque el Australopithecus no es Homo, es un animal, actúa mediante instinto. En cambio, cuando dice Homo, ya hombre, ¿no? Sería un pariente, digamos, de nuestro antepasado. Pero eso no quiere decir que nosotros venimos de ahí específicamente. Si queremos saber nuestro antepasado directo, sería el sapiens, ¿sí? Solamente ponemos Homo habilis porque es del primer género Homo, que igual seríamos nosotros también, ¿no? El género Homo. Bien, ¿por qué le ponen Homo habilis? Ah, porque este tenía ya la técnica de producir sus herramientas. El Homo habilis va a ser el primer homínido que elabora las primeras herramientas líticas. Obviamente que unas herramientas líticas no muy sofisticadas, como sí lo van a hacer los homínidos posteriores. En este caso, habilis va a ser el primero, ¿no? Que logra entender, en este caso, sobre el uso de la piedra tallada, ¿sí? ¿Quién es ese Homo habilis, profesor? Aquí tenemos a dos representantes, lo que mayormente ha venido en examen de ingreso, el hombre de Turkana y el hombre de Tasmania, ¿sí? El hombre de Turkana y Tasmania, habilis, netamente África, ellos inician la marcha bípeda, ¿de acuerdo? Bien, muchachos, ¿cuál será la característica especial? Ahí está, primeras herramientas líticas, y también es omnívoro. Omnívoro es cuando come de todo. También podemos agregar ahí, ¿no? El pulgar oponible o la mano prensil. Pulgar oponible o mano prensil es el gesto del movimiento de las manos, ¿sí? La articulación de las manos, ¿ya? Ahora, en este caso,
Era necesario mover los dedos, profesor, porque claro, para que puedas, ¿no? En este caso, tomar una piedra, coger una piedra y poder labrarla. Homo habilis toma la piedra, ¿no? En este caso, al romperla o al frustrarla con otra, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Habilis descubre que esa piedra daña la mano, ¿sí? Descubre que produce una especie de dolor, ¿no? Entonces, Habilis también ve que esa piedra sirve para cortar. Entonces, Habilis utiliza esa piedra para defenderse y para cazar. Entonces, fue el avance más trascendental que se hizo en la etapa inicial, ¿no? Luego del Australopithecus, ¿sí? Las herramientas líticas. Eso gracias a la mano prensil o el pulgar oponible, que sería también otra característica, en este caso, del Homo habilis. Bien, hasta ahí entonces con habilis. Ahora pasamos al Homo erectus. Le dicen Homo erectus porque este ya caminaba de una forma erguida, ya había una posición vertical. El Homo erectus quizás va a ser el homínido que más llamó la atención, ¿no? A la comunidad científica, porque este homínido, ¿no? Va a llegar a alcanzar a dominar el fuego. El fuego para ellos fue el avance más trascendental que pudo haber realizado, ¿no? Un homínido. Es como si en la actualidad el hombre, ¿no? Nosotros, ¿no? El hombre haya llegado al espacio, ¿no? Haya conquistado el espacio, haya buscado vida en otros planetas, pues algo que llama la atención, ¿no? En el mundo. Pues en esta época era el fuego. Si tú controlabas el fuego, ¿no? Podías controlar la naturaleza, podías controlarte también, en este caso, del ataque de otras especies. El fuego era un hecho bastante importante que pudo haber alcanzado, en este caso, el Homo erectus. ¿Quién fue ese Homo erectus? Tenemos dos ahí, Sinanthropus y Pithecanthropus. También se le conoce como el hombre de Java o el hombre de Pekín, respectivamente. ¿De dónde salió? De Asia, ¿sí? El Homo erectus mayormente salió del continente asiático. Pero recuerda que todo esto es de África. Nuestro origen, como ya lo hablé en el concepto, es de África. Bien, muchachos, entonces, ¿cuál ha sido el legado más importante del Homo erectus? El fuego. Otro, el lenguaje onomatopéyico, ¿sí? Ya había pues lenguaje mediante sonido. Posteriormente eso se va a perfeccionar y va a surgir el articulado, pero eso ya pertenecería a otro homínido. Bien, muchachos, y el último, por acá, del Paleolítico inferior, será el Homo antecesor. Le dicen antecesor porque va a anteceder a nuestra especie, que sería el sapiens. Por esa razón se le da el nombre de antecesor. El representante del antecesor va a ser el hombre de Atapuerca. Se encontró en España y este homínido va a hacer todas las características que hizo el Homo erectus. Es decir, conoce el fuego, ¿no? Es decir, posición vertical, sonidos onomatopéyicos, ¿no? Comunicación, lenguaje. Entonces, el antecesor tiene las mismas características que el Homo erectus. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien, entonces, si nos damos cuenta, ¿no? La mayoría de homínidos, ¿sí? Para un examen de ingreso, la mayoría está en el Paleolítico inferior. Ahí se encuentra. Bien, muchachos, lo que he puesto acá en el inferior es información, ¿no? De lo que ha venido mayormente en examen de ingreso. Podríamos extendernos más, pero recuerda que para un examen nosotros debemos saber por cultura general las cosas, ¿no? De forma general, sobre todo en historia, ¿sí? Bien, muchachos, continuando entonces con el Paleolítico, ahora vamos al medio. ¿Qué ocurrió en el Paleolítico medio? En primer lugar, el planeta empezó a cambiar. Ya desde la época del Homo habilis, el planeta empieza a cambiar. Sufre una transformación. Ahora te cuento, en el Paleolítico medio, el planeta se enfrió. Sí, todo el planeta se llegó a congelar. Hubo una glaciación. Y esa glaciación es la glaciación de Würm. Sí, la glaciación de Würm hizo que todo el planeta entre en una etapa de hielo. Sí, pues
en un estado sólido. Es así entonces que ese cambio climático va a hacer que se extinga la mayoría de especies. Y solo uno, por selección natural, ¿no? Otra vez cumple la teoría de Darwin, es que se va a adaptar o que va a surgir la nueva especie llamado el primer género Homo sapiens. Este sapiens sí sería nuestro antepasado directo, muchachos. Sapiens, inteligencia, pensar, ¿no? Se utiliza inclusive para debatir, ¿no? Sapiencia, ¿no? De pensar, ¿sí? Y en este caso va a ser el neandertal quien se va a adaptar. Bien, vamos a empezar entonces con la característica general primero. Durante el Paleolítico Medio surgen los ritos funerarios, es decir, cuando hay ritos funerarios ya hay entierros, ¿de acuerdo? Siguiente, hay la antropofagia, sí, pues en este caso era, ¿no? Cuando homínido tenía, por sobrevivir, tenía que comer a otra especie, ¿sí? Como una forma de canibalismo, ahí está, antropofagia. Industria ósea, cambio del cráneo, ¿sí? Actualmente nuestro cráneo es el más grande, pues, ¿no? Pero en esa época el cráneo iba siendo un poco más reducido. En la época de los Australopithecus era pequeñísimo el cráneo, ¿no? Pero en la actualidad lo que se ha desarrollado más en los sapiens es el tamaño del cráneo. Entonces, industria ósea ahí. Y la glaciación que ya había mencionado, ¿no? La glaciación de Würm, que hizo pues que todo el planeta esté en una época de hielo, a menos 20, menos 30, hasta menos 40 grados bajo cero. Era una época bastante fría, muchachos, ¿sí? Bien, entonces ahí aparece el homínido, que sería el Homo sapiens. Pongo Homo sapiens 1 porque también hay Homo sapiens 2. Profe, ¿no sería Homo sapiens sapiens? Bueno, ese término tampoco ya se utiliza, ¿no? Se dice sapiens neandertal o sapiens cromañón. Claro que no están en la misma época, por eso es que se diferencia, por cromañón o por neandertal, ¿sí? Ya no se utiliza el término de sapiens sapiens. ¿Ya, muchachos? Bien, aparece el neandertal. ¿En dónde, profesor? Bueno, en este caso en Alemania. Sí, ahí pues se encontró los restos fósiles del neandertal. Ya está, ¿no? En un lago, ¿no? Que lleva ese mismo nombre. Bien, ahora, su característica especial. En este caso, el neandertal sobresale por realizar los primeros entierros del mundo. Sí, pues, los primeros entierros entonces guardaba relación también con los ritos funerarios. ¿A quién corresponde? Al neandertal. En el Perú también hubo un homínido que realizó los primeros entierros, ¿sí? Justamente, ¿no? Está en Huánuco. Este sería el hombre primitivo de Lauricocha. Sí, él va a ser el primer entierro en la historia del Perú, ¿no? Pero nada que envidiar porque, ¿no? No envidiar a los neandertal, ya que los neandertal lo hicieron en el mundo, ¿de acuerdo? Ya está. Otra característica especial sería el mejor uso del fuego. Si bien es cierto, el fuego apareció en el inferior, con los erectus, pero ¿quién le dio mejor uso? El neandertal, ¿de acuerdo? El neandertal ya quemaba su alimento. Por eso se dice, muchachos, que el neandertal, para que alcance la sapiencia, tuvo que comer bastante carne, pues. La carne fue algo fundamental en la dieta de los sapiens para alcanzar su inteligencia, ¿no? Para mejorar, ¿no? Su inteligencia. La carne quemada, ¿no? Sobre todo, se dice que tiene más nutrientes inclusive que la carne, ¿no? Cocida, ¿sí? Bien, entonces, mejor uso del fuego, los neandertal. Siguiente, el moño occipital. Sí, pues el cabello cada vez crecía de ellos y a veces les impedía ver. ¿Qué hicieron ellos? Sujetarse, ¿no? Eso sería entonces moño occipital. Troglodita. Sí, pues el neandertal vive en cuevas, en cavernas. Hace demasiado frío. Recuerda que es una época de glaciación, ¿sí? Entonces ellos tienen que vivir en cuevas y cavernas y ahí pues, ¿no? Calentarse con el fuego. Por esa razón también, ¿no? Mejor uso del fuego. ¿Qué más? Utilizan pieles de animales. Claro, eso era esencial por el inmenso frío, ¿no? De esa época. Y el totemismo. El totemismo es una especie de religión. ¿De acuerdo, muchachos? Ya está. Bien, eso sería entonces con respecto al Paleolítico Medio y al Homo sapiens neandertal, ¿sí? Un dato adicional, ¿no? Es que en esta época, muchachos,
termina ya la época del pragmatismo, ¿sí? Ya no hay pragmatismo ya. En esta época, inclusive en la época de los Australopithecus habilis, ya el pragmatismo empieza a disminuir, es decir, pues con respecto a los cráneos, ya disminuye. Ya no hay pragmatismo ya en esta época, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces lo que nos queda ahora, ¿no? Para terminar esta etapa del Paleolítico es hablar sobre el superior. Sí, pues el Paleolítico superior. ¿Qué pasó en esa época? Pues en esta época se vive otra glaciación, pero ya es una glaciación, digamos, con bajas temperaturas, a diferencia de la glaciación de Würm, que abarcó todo el planeta. Pues en este caso, la glaciación, ¿no? Digamos, Wisconsin, va a ser algo que va a empezar a disminuir, sobre todo en América del Norte o el norte del planeta. Solamente ahí ya estaba la glaciación. En la parte del sur ya había, pues, ¿no? Digamos, parte del tiempo templado, ¿sí? Bien, muchachos. Entonces, en el Paleolítico superior el tiempo ya cambia. En este caso se vive la última glaciación, conocido como la glaciación de Wisconsin. Esta glaciación de Wisconsin también se habla cuando se menciona el tema del poblamiento de América. Sí, pues la teoría alejáldica hace mención a esta glaciación, ¿no? El cual dice pues que esa glaciación hizo que se forme el famoso estrecho de Bering, ¿no? Un puente de tierra o corredor de Bering también le dicen, ¿no? Y por la cual pasaron los asiáticos a América. Bueno, ese es un tema, ¿no? Que se ve también con historia, en este caso, del Perú, ¿sí? Última glaciación, Wisconsin. ¿Qué más? Es la edad del reno, sí, pues, así como escaseaba, ¿no? En este caso, la vegetación, ¿no? Por la glaciación, en este caso, pues, también escaseaba los animales para cazar. Pero hubo uno que había en gran cantidad. En este caso fue el reno, muchachos. Entonces, cuando hay reno, hay alimento. Y ahora, este reno también tenía que escaparse de los cazadores. Es así entonces que también podemos decir que en el poblamiento de América, pues fueron los animales quienes entraron primero a América. Y detrás llegaron los homínidos, pues, para cazarlos. ¿Sí? Es una época entonces también, ¿no? Del Paleolítico superior. Ya está. ¿Qué más? Venus obesas. Esto sería, muchachos, con respecto a escultura. ¿Sí? Esto sería con respecto a escultura. ¿Qué es una Venus obesas? Era una especie de figura, ¿sí? Una especie de figura hecha, pues, en este caso, tenía la forma de una mujer, ¿no? Gordita, y eso lo tenía el jefe o el macho o el más fuerte de la manada. Si tú envejecías, ¿sí? Pues eso tú tenías que darle a tu descendiente, que puede ser tu hijo o puede ser en este caso el más fuerte. Ahora, este simbolizaba el liderazgo. Como la organización en esa época es en clanes, pues el más fuerte tenía, ¿no? A su cargo la Venus obesa. Él era quien dirigía. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, entonces Venus obesas, escultura, también Paleolítico superior. Siguiente, la organización social fue en clanes. Cuando digo clanes ya pues es mayormente más de 50, 60 o 100 integrantes. El proceso es así. Primero son las hordas, luego son las bandas, luego son los clanes, luego tribus. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden es como se organiza. ¿Ya? En este caso, en el superior, sería pues clanes. Siguiente, el homínido es nómade. Sí, pues es nómade por doquier. En este caso, el homínido tiene que buscar, ¿no? Supervivencia, tiene que buscar alimentos. Para eso tiene que ir de un lugar a otro para cazar. Por eso es que este homínido va a ser entonces, en este caso, muchachos, nómade. Va de un lugar a otro para cazar. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el homínido que está en esta época? El Homo sapiens, ¿no? Cromañón. O también acá le he puesto Homo sapiens 2, para no redundar diciendo Homo sapiens sapiens. ¿De acuerdo? Ya que ese término ya no se utiliza. Bien, su representante es el Cromañón. ¿De dónde salió el Cromañón? Pues se encontraron restos fósiles en Francia. Ahí está, vamos a ponerle por acá, Francia. Bien, sale de Francia y ahora sus características especiales. Con respecto a las características especiales, el Cromañón
en este caso va a realizar las primeras pinturas rupestres, muchachos, ¿sí? ¿Cuáles fueron? Altamira, que se encontró en España, y Lascaux, que se encontró en Francia, ¿sí? Se dice pues, ¿no?, que al inicio quienes lo descubrieron fueron los hermanos Sáenz. Dicen pues, ¿no?, cuando lo mostraron a la comunidad no le creyeron, ¿no? Los científicos dijeron, ¿cómo es posible que el hombre, que el homínido en este caso haya hecho pues esas pinturas, ¿no? Era demasiado difícil de creer que lo haya hecho un homínido. Pero luego se fueron a Francia y en Francia también, ¿no?, Lascaux encontraron algo idéntico, ¿no? Luego, para limpiar la reputación del que lo descubrió, ¿no?, bueno, eso ya es cuestión de, ¿no?, de investigación. ¿Qué más van a hacer el arte parietal y el arte mobiliario? ¿Cuál es la diferencia? Cuando digo parietal, ¿no?, en este caso en paredes, ¿sí?, dentro de las cuevas, ¿no?, en la pared de la cueva, o también mobiliar en piedras también, ¿sí? Bien, ellos entonces hacen las primeras pinturas, el primer arte parietal. También son excelentes cazadores, muchachos. Hacen el uso, ¿no?, en este caso, de herramientas líticas más sofisticadas. Son pescadores. Estos homínidos son los que van a poblar América. Por eso se dice que el poblamiento de América se da en el Paleolítico superior. ¿Quiénes son los que llegan aquí? En este caso sería el Cro-Magnon. ¿De acuerdo? Bien, y último dato, en este caso, ¿no?, Cro-Magnon, primeras pinturas rupestres del mundo. En nuestro país también hubo, ¿no?, quien hizo la primera pintura. En este caso, pues, lo vamos a relacionar con el hombre de Toquepala. Sí, pues, en Tacna, ¿no?, en la Cueva del Diablo, ahí pues Miomir Bojovic va a encontrar las primeras pinturas rupestres de nuestro país. Ah, también hay en Huánuco, el hombre Lauricocha también hizo pintura rupestre, pero en este caso sería el segundo. ¿Sí, muchachos? Muy bien, entonces hasta ahí, ¿no?, con respecto a la hominización. Aquí entonces nos vamos a quedar, ¿no? Hasta la próxima.